Ya sabemos cómo cronometrar. Ahora la pregunta es ¿cuántas observaciones necesito tomar? Esto lo respondemos a través del tamaño de muestra. Es importante aclarar que estos métodos que veremos a continuación deben ser aplicados a cada uno de los elementos de la operación que estamos analizando. Entonces, veremos dos métodos para calcular el tamaño de muestra. El primero, con este método hay que efectuar cierto número de observaciones preliminares, es decir, como un estudio previo, y luego aplicar la fórmula siguiente para un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error del más o menos 5%. Si estas dos condiciones varían, este método entonces no nos va a servir. La idea es reemplazar entonces la ecuación que hay en pantalla, siendo n el tamaño de muestra que deseamos determinar, n' el número de observaciones del estudio preliminar, la sumatoria de las observaciones y pues x sería el valor de cada observación. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que para un elemento dado se efectúan 5 observaciones y que los valores de los respectivos tiempos transcurridos expresados en centésimas de minuto son 7, 6, 7, 7, 6. Se quiere determinar el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95.45% y un margen de error del más o menos 5%. Recuerden que esas son las dos condiciones que necesitamos para poder aplicar este método. Pasamos a calcular ahora entonces los cuadrados y la suma de los cuadrados de dichos números. ¿Por qué? Porque estos son los que necesitamos reemplazar en la fórmula del método que estamos viendo. Entonces, calculamos el cuadrado de cada una de las observaciones y al final totalizamos la suma de los cuadrados, teniendo como premisa que el estudio preliminar se hizo con 5 observaciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Sustituyendo estos valores en la fórmula se obtiene el valor de n, entonces 40, que es la constante de la fórmula, n' sería estas 5 observaciones y estos son los valores determinados, la suma de los n cuadrados, la suma de las n's y digamos que reemplazados en la fórmula nos da que necesitaríamos un total de 9 observaciones para este elemento que estamos calculando, el tamaño de muestra del elemento que estamos calculando. Recuerden que este procedimiento hay que hacerlo por cada uno de los elementos de la operación. Dado que el número de observaciones preliminares n' es inferior al requerido de 9, habíamos tomado solo 5, debe aumentarse el tamaño de muestra. Sin embargo, no basta decir que se necesitan 4 observaciones más. Si se suman los valores de estas 4 observaciones suplementarias, los valores de x y x al cuadrado van a cambiar y tal vez entonces también se altere el valor de n. Por consiguiente, puede ocurrir que la muestra sigue siendo pequeña y deben hacerse otras observaciones, o bien que la muestra sea de hecho suficiente o más que suficiente. Entonces, la idea es que una vez detectemos que necesitamos nuevas observaciones, pues se toman esas nuevas observaciones y se vuelven a calcular el tamaño de muestra para ver si esas observaciones que ya hemos tomado en total son suficientes o si de nuevo tenemos que tomar otras adicionales. Con el segundo método, entonces ya digamos que este está basado en la teoría de estimación de la media poblacional μ a partir de una media muestral x barra. Esta teoría dice que para nuestro tamaño de un n menor que 30, la media poblacional puede estimarse mediante las ecuaciones que vemos en pantalla. Entonces la media poblacional se puede estimar mediante la media de la muestra más un error. Ese error puede ser, digamos que también estimado mediante el coeficiente dado por la tabla T, que depende del nivel de confianza de 1 menos alfa que se quiere tener en la estimación de μ. Ese alfa es el nivel de significancia, o sea, la probabilidad de cometer el error de tipo 1. También se puede estimar ese error mediante un porcentaje de la media multiplicado pues por la media de la muestra, o mediante pues el intervalo de confianza donde se espera que se encuentre μ con una confianza de C. Recordemos que la desviación estándar de la distribución está dado por la desviación de la población, pero como esa no la conocemos, entonces se puede hallar también se puede estimar mediante la desviación de la muestra. Para esa estimación entonces se calcula con la ecuación que vemos en pantalla.
De esas expresiones se puede hallar entonces que el tamaño de muestra está dado por tres, una que depende del valor de t, otro que depende del valor k y otro que depende del intervalo. Entonces, de acuerdo a los datos que tengamos, pues calculamos la n con cualquiera de estas tres ecuaciones. El valor de tc se halla en la tabla de distribución t dependiendo de los grados de libertad de n-1. Eso se puede calcular o se puede hallar esa tabla en cualquier libro de estadística. En el caso de que n sea mayor que 30, entonces la distribución de las medias muestrales es normal y la media poblacional puede estimarse así. O sea, serían ecuaciones similares a las que vimos, solo que ya no es de un valor t, sino con un valor z, donde ese valor z se halla en la tabla de distribución normal estandarizada dependiendo de la confianza de c de 1 menos alfa. Esa tabla de z también se encuentra en cualquier libro de estadística. Algo importante, para buscarlas en las tablas T o en la Z se utiliza la n inicial de las mediciones, y cuando se traen los datos que hacían falta hay que verificar de nuevo si el tamaño de muestra es correcto. Es decir, si vemos que el tamaño de muestra es mayor que el que habíamos realizado en el estudio preliminar, pues entonces hay que tomar esas nuevas muestras y de nuevo volver a calcular otra vez el tamaño de muestra. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que para un elemento dado se efectúan las siguientes observaciones expresadas en centésimas de minuto. En los videos anteriores habíamos dicho que para el estudio de tiempos generalmente se trabaja y se recomienda trabajar los tiempos en centésimas de minuto. Teniendo entonces estas observaciones, se quiere determinar el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 90% y un intervalo de confianza de 4 centésimas de minuto. Entonces calculamos las X o las mediciones con las que tenemos acá, calculamos, digamos, el valor que necesitamos para la ecuación sería la medición menos la media de la población elevado al cuadrado. Hacemos por cada medición esta operación, luego totalizamos esos valores, que es el valor que necesitamos reemplazar acá, teniendo en cuenta una media muestral del 30.805, el n preliminar fue de 10 observaciones, que son cada una de estas. Reemplazamos en primera instancia entonces estos valores en la desviación de la muestra, y con ello buscamos entonces, como n es menor que 30, fue apenas 10, buscamos en la tabla T. Si se remiten a cualquier libro de estadística y buscan, vemos que para las condiciones que tenemos ese TC es de 1.83, y con esos valores entonces ya calculamos el tamaño de muestra. De todas las ecuaciones de n utilizamos la que viene dada con el intervalo de confianza, que es el parámetro inicial que nos dieron. Reemplazamos el valor t y el valor de la desviación que acabamos de calcular. Esto nos dice que para este ejercicio o para este elemento necesitaríamos 13 muestras. Dado que el número de observaciones es inferior porque apenas habíamos tomado 10, debe aumentarse el tamaño de muestra, es decir, tomar otras 3. Sin embargo, de nuevo les digo, no basta decir que se necesitan 3 observaciones más, sino que hay que verificar de nuevo si con estas es suficiente. Hay que volver a hacer el procedimiento.